Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo a todos. Vamos a comenzar propiamente con el orden de ponencias e intervenciones de estas jornadas de estas semanas sociales. Y yo tengo el honor de presentar a Jaime Mayor Oreja. Digo el honor porque para mí, cuantas veces me ha tocado en nuestra historia de amistad presentarle en el ámbito académico o fuera de él, la verdad es que siempre constituye un honor, un placer del reencuentro con un amigo de hace muchísimos años. Hoy tengo que decirles a ustedes que hemos de agradecer especialmente a don Jaime Mayor Oreja que esté aquí con nosotros, porque si yo les contara lo que ha tenido que hacer hoy para llegar aquí y lo que tiene que hacer a partir de esta noche para mañana estar en su destino en el Parlamento Europeo, probablemente no se lo creerían y en todo caso sería un relato excesivamente largo. Por tanto, gracias por estar aquí con nosotros. Yo a Jaime lo definiría en primer lugar como una persona de profunda vocación para la política. Cuando, si recuerdan ustedes, Ortega en diversas obras, pero sobre todo en la obra suya En torno a Galileo, habla de la vocación, para Ortega la vocación en el ser humano es la simbiosis de aptitudes para una determinada tarea, pero a la vez la inclinación volitiva para desarrollar y asumir una concreta tarea. Y en Jaime esa vocación, fundamentalmente, por encima incluso de su profesión, que es la de ingeniero agrónomo, creo que nunca la ejerciste, Jaime, o sí, jamás, ¿no? Su vocación ha sido siempre la política. Y por eso su vida es una vida dedicada enteramente a esta nobilísima tarea. En 1977 Jaime militaba en la UCD, fue miembro de la Junta General de Guipúzcoa y diputado foral, consejero de Turismo del Consejo General Vasco, delegado del Gobierno en el País Vasco, presidente UCD de Guipúzcoa, presidente del Partido Popular del País Vasco, diputado en el Congreso, vicesecretario general nacional del PP, candidato a la alcaldía de San Sebastián, sustituyendo a Gregorio Hernández después de que esta persona fuera asesinada por ETA, ministro del Interior, y decir que si se van ustedes a Internet y buscan encuestas antiguas, reiteradamente Jaime Mayor Oreja era el ministro más valorado del Gobierno, encuesta tras encuesta, y actualmente parlamentario europeo, cuya actividad les puedo asegurar que yo sigo a través de la página web del Parlamento Europeo. Cada diputado del Parlamento Europeo tiene un acceso a sus actividades, las preguntas, demás actividades parlamentarias que propone, y les puedo asegurar, lo pueden comprobar ustedes cualquier día, que la actividad de Jaime en el Parlamento Europeo es infatigable. Pero a esa vocación política se le une una enorme coherencia personal. Yo creo que a lo largo de mi vida he conocido a muchos políticos y les puedo asegurar, por supuesto, lo diría si Jaime no estuviera delante, y lo diría incluso con más libertad, que no he encontrado nunca una persona de tanta coherencia en su actividad política como Jaime. Hay una continuidad vital en su pensamiento, un pensamiento humanista cristiano que se fue formando en el crisol de grandes políticos españoles que fue la Asociación Católica de Propagandistas, de la cual salió una buena parte de la clase política que protagonizó la transición española del autoritarismo a la democracia. Y en ese crisol de la CDP él ya ocupó un cargo de responsabilidad, fue secretario nacional de jóvenes de la CDP, allá hace ya unas cuantas décadas, pero bueno, era su primer cargo, digamos, político. Público, no político. Pero además la dedicación de Jaime a la política ha sido una dedicación incómoda. El lugar, el ámbito donde le ha tocado ejercerla no era un ámbito especialmente atractivo. Su vida política se ha desarrollado en un medio hostil, en el medio al que él se siente vitalmente vinculado, el País Vasco. Porque a veces cuando la gente, los medios de comunicación, el hombre de la calle, hace una valoración de los políticos, generalmente identifica al político como una persona que se mueve por el afán de poder, por un cierto bienestar social o económico, por una cierta popularidad incluso. Pero
cuando esa dimensión conlleva la otra negativa de estar siempre en vilo, como diría un gran profesor, don José Coslao, estar siempre en vilo, entonces es cuando la vocación política y la dedicación a la política alcanza su más noble y profundo sentido. Jaime es un vasco y es un español, y yo creo que toda su trayectoria política del año 77 se ha centrado en gran medida en hacernos ver y en hacer hincapié en que ambas condiciones no son para nada incompatibles, sino son fruto de una realidad histórica permanente y han de ser, por supuesto, una condición de simbiosis para un futuro de España en paz y libertad. En definitiva, es una personalidad admirable, uno de los grandes políticos de estos 30 años. En definitiva, un lujo para la vida política española y, desde luego, una persona a la que yo le deseo, por el bien de todos, una todavía futura larga trayectoria en la vida política al servicio de España y, en este caso, también al servicio de Europa. Jaime, muchísimas gracias por tu esfuerzo para estar aquí y con gusto te cedo la palabra. Excelentísimo y reverendísimo nuncio apostólico Renzo Frattini, excelentísimo y reverendísimo obispo de Santander, don Vicente Jiménez Zamora, excelentísimo y reverendísimo arzobispo de Mérida Badajoz, queridas autoridades, querido presidente de la Junta Nacional de Semanas Sociales de España, Vicente Navarro Luján, muchas gracias por tus palabras. No hagan ustedes ni caso de lo que acaba de decir Vicente Navarro, porque él tiene el problema que me conoce cuando yo tenía 23 años. Y somos viejos amigos antes de que yo decidiera entrar en la política, precisamente en el ámbito de la Asociación de Propagandistas en Valencia, donde yo estudiaba. Y por eso todo lo que pueda decir de mí no tiene nada que ver con la realidad. Simplemente lo único que pone de manifiesto es que nos conocemos hace más de 35 años, seguimos siendo amigos y eso en la vida en la que hoy vivimos, sin duda, eso es un milagro. Señoras y señores, la pregunta que nos convoca hoy aquí es sobre el futuro de la Unión Europea. Y más exactamente nos convoca la pregunta sobre si la Unión Europea puede ser o no un proyecto de esperanza y, en caso afirmativo, ¿cómo puede serlo? Creo que la estructura de una intervención como la que yo me propongo desarrollar en los siguientes minutos debe por ello tener tres partes bien definidas. En primer lugar, debemos preguntarnos por el sentido histórico original del proyecto europeo. En segundo lugar, debemos hacer un diagnóstico sobre nuestra situación actual. Y finalmente es necesario abordar una prospección sobre el futuro. Y es lo más difícil, proponer una serie de líneas de acción que nos permita alcanzar lo que pretendemos. Ahora bien, siendo estas tres las partes que necesariamente deben formar un relato completo sobre el proyecto europeo, creo que la exposición puede ganar en rigor y en claridad si se altera el orden cronológico. De modo que quisiera comenzar por hacer el diagnóstico de nuestra situación actual, para centrarme luego en los orígenes del proyecto europeo y también en su posible desarrollo en los próximos años. Es decir, comenzaré por el presente, luego seguiré por el pasado y finalmente abordaré el futuro de la Unión Europea. Insisto en que de este modo se comprenderá mejor el conjunto de la exposición y ganarán fuerza los argumentos esenciales que me propongo defender. El presente de la Unión Europea. El retrato actual de la Unión Europea y de la inmensa mayoría de los países que la componen
es el retrato de una crisis global, incluso diría total. Y lo califico de total porque no solo estamos viviendo una crisis económica, estamos en algunos países viviendo también una crisis política, una crisis social, y en el trasfondo de todo ello lo que es en realidad es una crisis de cohesión y de confianza. Si tuviese que escoger un problema político hoy y sobre todo un riesgo para el futuro de la Unión, elegiría la falta de cohesión, derivada no solo de las diferentes situaciones económicas de los países, sino sobre todo de la falta, del déficit de valores compartidos. Al no haber hoy suficientes valores compartidos, la Unión Europea no solo corre el riesgo de dos velocidades, la de los países más ricos y la de los más pobres, sino que la crisis y la recesión pueden instalar dos concepciones contradictorias de Europa, la de aquellos que consideran la Unión como una oportunidad de liderazgo y la de aquellos otros europeos que consideran a la Unión como un gendarme desagradable y feroz, empeñado en reducir el bienestar de muchos de los ciudadanos. No me detendré en el retrato en superficie de lo que sucede. Diré simplemente que sigue faltando un diagnóstico profundo de la crisis que sacude Europa. Vivimos tiempos de incertidumbre y de transición. Sabemos que este periodo nos va a conducir a un tiempo nuevo, que todavía desconocemos. Estamos por ello en el arranque de un tiempo nuevo en el que se han acumulado una serie de crisis económica, social, política, a las que aún ni hemos sabido ni sabemos dar solución. Pero todas ellas, sin duda, demandan un replanteamiento de casi todo, de todos los elementos esenciales a partir de los cuales habíamos constituido un modelo social que se ha roto, que se ha quebrado y que, por tanto, lo que se requiere es una reconstrucción, una redefinición, un proyecto de regeneración. Todas estas crisis acumuladas y aún no resueltas no son fenómenos aislados, sino que son manifestaciones y consecuencias de una misma causa. Comparten un mismo origen y una misma identidad. La profunda crisis moral, de conciencia, en que se ha asumido durante los últimos años el modelo social occidental, en el que valores son debilitados primero y sustituidos después por una serie de contravalores a los que luego me referiré. Porque el gran error que se ha cometido en los últimos años y que nos ha llevado a esta crisis ha sido que hemos dejado a un lado, que hemos abandonado, que hemos dejado sin contenido los valores esenciales sobre los que habíamos construido nuestro modelo de sociedad, incluso de nuestra prosperidad. Y por ello, para poder comprender el reto al que ahora nos enfrentamos, el adversario al que tenemos delante de nosotros, es preciso previamente tener muy claro lo que nos ha conducido a esta situación. ¿Qué ha causado esta crisis de valores? ¿Quiénes son los responsables de la misma? Y lo primero que hay que aceptar es que no cabe buscar un único responsable de esta crisis. No cabe tampoco, por así decirlo, echar balones fuera. Todos somos responsables de la progresiva pérdida de fortaleza que a lo largo de estos años ha ido sufriendo el sistema de principios y valores sobre el que se asentaba nuestro modelo social. A lo largo de los últimos años, el bienestar del que hemos disfrutado, la prosperidad económica, nos ha llevado a todos a un exceso de autoconfianza, a una cierta indolencia, a una comodidad colectiva. Los gobiernos,
los sistemas financieros, pero también las personas, hemos caído todos en una misma tentación. Cuando hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, cuando nos hemos endeudado más de lo necesario y cuando nos hemos hipotecado más de lo debido, cuando no hemos sabido diferenciar en el seno de nuestra sociedad lo que distinguimos con claridad en el ser humano, que no es lo mismo crecer que engordar, cuando por ello hemos roto un equilibrio indispensable entre el bienestar y el esfuerzo que desarrollamos, cuando nos hemos emborrachado de comodidad y hemos confundido el bienestar con una borrachera, convencidos que como nuevos ricos nos merecíamos esta nueva situación, como si formara parte de nuestra genética, de nuestra herencia, cuando hemos perdido el norte y nos hemos orientado con el todo vale, con tal de que yo gane más dinero y aparentemente yo viva mejor, estamos hablando de algo más profundo que una crisis económica y financiera. Estamos hablando de una crisis de valores, de una crisis moral, de una crisis de conciencia. Y todo ello ha sucedido por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque todos, gobiernos, economistas, ciudadanos, abandonamos la verdad como un criterio orientador de nuestras acciones. Se abandonó la política verdad. Nos hemos apoyado en demasiadas ocasiones en la mentira para hacer política, para no diagnosticar la verdad de lo que tenemos delante. Cuando se abandonó la economía verdad para dejarnos arrastrar a un escenario ficticio, a una gran mentira, que nos resultaba tan cómoda como atractiva, que nos hacía disfrutar de una aparente prosperidad infinita e inagotable, y que no era más que una gran mentira. Pero es que en el trasfondo de esta actitud hay un segundo elemento de fondo que nos ha llevado a la crisis de valores que ahora sufrimos. Y ese elemento ha sido la generalización de un modelo social basado en esa dañina cultura del todo vale. Porque efectivamente a lo largo de estos años ha calado profundamente en nuestra sociedad una peligrosa cultura consistente precisamente en no creer en nada, o en casi nada, o en creer que no hay obligaciones, o en enaltecer una actitud asentada en el mínimo esfuerzo. Y ello nos ha llevado como sociedad a convencernos de que el bienestar y la prosperidad que disfrutábamos era algo que merecíamos porque sí, que nos venía dado de manera natural, sin necesidad de ningún esfuerzo especial, ni compromiso, ni responsabilidad, ni sacrificio por nuestra parte. Y cuando ha llegado la crisis, ha encontrado un perfecto caldo de cultivo para su expansión en una sociedad debilitada, dócil y desarmada a la hora de reaccionar. Yo suelo decir, siguiendo la fábula, que la crisis que ha llegado a una sociedad en la que nos habíamos convertido en indolentes cigarras en lugar de ser laboriosas hormigas. Y eso ocurre cuando la búsqueda de prosperidad se distorsiona, convirtiéndose simple y llanamente en un vacuo hedonismo. Esa cultura del todo vale es lo que el propio Papa Benedicto XVI ha denominado en diferentes ocasiones como la tiranía del relativismo. Una dulce tiranía, podíamos añadir, porque efectivamente la crisis de valores que padecemos es, de alguna manera, el gran triunfo de esa cultura del relativismo que se ha extendido como una plaga por el conjunto de las sociedades europeas. ¿Y en qué consiste esa cultura del relativismo? ¿Por qué tiene tanta capacidad de contagio? Porque es cómoda, porque la doctrina del relativismo se asienta en una serie de características que la hacen particularmente atractiva y dulce. ¿Por qué? En primer lugar, la defensa del relativismo se viste con un atractivo disfraz de exaltación de la libertad. Las obligaciones no existen. La eliminación de las obligaciones y las responsabilidades se presentan siempre en un bonito envoltorio, como si se tratara de la ampliación
del desarrollo, de la creación de nuevos derechos. Y en segundo lugar, esa creación de falsos derechos se adorna más aún gracias a una manipuladora utilización del lenguaje. El relativismo crea un nuevo lenguaje, una nueva jerga, que lo hace atractivo y a veces imbatible ante la opinión pública. Así ya no hablamos de aborto, sino de salud reproductiva y derecho a las madres a decidir. Ya no hablamos de eutanasia, sino del derecho a morir dignamente. Ya no hablamos de adoctrinamiento, sino de educación para la ciudadanía. Suprimimos obligaciones y responsabilidades, creamos supuestos nuevos derechos y ponemos las bellas palabras al servicio de esa estrategia, dulce también. Y en tercer lugar, la tercera característica de la doctrina del relativismo es su transversalidad. Es una doctrina que en su capacidad de contagio se extiende por todos los países y supera y traspase las ideologías. En ese sentido, tanto desde el punto de vista territorial como ideológico, el éxito del relativismo radica en que nunca sabemos dónde tiene sus líneas fronterizas. Es evanescente en su enorme capacidad de expansión y contagio. Nos alcanza a nosotros mismos, a todos. Se confunde a veces con nuestras lógicas y normales limitaciones y sobre todo nos hace dudar en numerosas ocasiones. La capacidad expansiva de esa doctrina relativista, que es un proceso de larga duración, se nutre de esa transversalidad, de no identificarse con unas siglas concretas o con un partido político concreto, impregnando así con mayor facilidad al conjunto de la sociedad bajo la falsa apariencia de no corresponderse con una opción política específica. Y esta es la doctrina que impera en la Europa de nuestros días. Un proyecto que ha buscado de manera permanente vaciar el contenido auténtico de los derechos humanos de aquella Declaración de Derechos Universales de 1948 para sustituirlos por falsos nuevos derechos. Todo ello ha permitido y ha facilitado la puesta en marcha de una agenda, de la agenda de los denominados nuevos derechos. Esta ha sido la respuesta a esa progresiva y creciente comodidad en la que nos hemos deslizado en las últimas décadas. Cuando algo se cruza e interfiere en nuestra comodidad, se crea un nuevo y falso derecho, que en el fondo significa una supresión de una obligación ante el no nacido, ante el nasciturus, o ante el anciano, o hasta ante el enfermo. El aborto y la eutanasia, en el fondo, son supresiones de obligaciones que tenemos con personas, con seres humanos. De lo que se trata es de emancipar, entre comillas, al ser humano de su propia naturaleza. No se trata de aceptar y de prolongar esa naturaleza como hacen los verdaderos derechos humanos. No, se trata de emancipar al ser humano de su propia naturaleza. Es decir, se trata de deshumanizarlo, de forzarlo a ser lo que no es. Esto es lo que sistemáticamente nos propone la agenda de los nuevos derechos en el plano moral y crecientemente en el plano biológico. No es que actuemos conforme a lo que somos, sino que desafiamos lo que somos. La defensa de los derechos humanos exige un compromiso frente al relativismo, frente a su agenda de los denominados nuevos derechos. Por duro y difícil que esto sea, porque es desagradable y complicado enfrentarse a una moda dominante, a una comodidad exagerada y por ello casi imbatible. De la misma manera que habrá que hacerlo con los fenómenos extremistas que están surgiendo y surgirán como elemento de sustitución y de reacción frente al relativismo que hoy padecemos. Antes decía que todos tenemos parte de culpa de la actual situación y nuestra propia culpa parte del hecho de que no hemos sabido, no hemos sido capaces de presentar resistencia frente a los defensores del relativismo, porque hemos permitido que los voceros del relativismo hicieran más ruido que nosotros.
porque hemos permitido que nos callaran, porque nos hemos dejado llevar por una moral de derrota, porque hemos permitido que de alguna manera nos acomplejaran, haciéndonos creer que defender unos determinados valores era algo trasnochado, cavernícola, propio de otros tiempos. Y muchas veces hemos caído en esa trampa, a nivel individual y a nivel colectivo. Hemos aceptado a veces las reglas de juego de quienes precisamente lo que buscan es erradicar de la vida pública y de la vida política un debate sobre valores. Yo suelo decir que nos ha faltado valor, en singular, para defender nuestros valores en plural. Y pasamos al origen. La crisis de valores afecta necesariamente a la Unión Europea porque en su origen la Unión nace precisamente como una comunidad de valores, tras la tragedia de 2 guerras europeas. Nace no solo en la incomodidad, sino incluso en la tragedia, para que ésta nunca volviera a producirse. En la medida en la que el hecho de esta comunidad de valores se ha ido diluyendo, especialmente como un efecto colateral de derrumbe del muro de Berlín, el proyecto europeo ha ido perdiendo esta dimensión y finalmente se ha ido confundiendo con una simple operación económica, más o menos fallida. Pero la Unión no nació solo como un acuerdo de entidad monetaria, nació en primer lugar como un proyecto de carácter moral. Y quisiera recordar a este respecto algunas cosas fundamentales. El proyecto europeo fue formulado como un instrumento del denominado bloque occidental, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, y en un contexto de creciente tensión con el bloque comunista. La experiencia de la guerra y de la posguerra es la experiencia de la aniquilación del humanismo en la política europea, en el avasallamiento de la persona por el Estado, en la pérdida de referencias morales, significa la quiebra de la herencia cultural occidental. Es frente a todo esto como se concibe y se pone en marcha el proyecto europeo, que no es un proyecto neutral desde el punto de vista ético y moral, sino un proyecto abiertamente militante e inspirado por principios y por personas nítidamente situados en la tradición del humanismo cristiano europeo. No exclusivamente, pero sí muy destacadamente. Con frecuencia se olvida esa militancia moral, esa no neutralidad, esa expresa repulsa de cualquier relativismo y específicamente del relativismo que se encuentra en la base de los totalitarismos que hacen de la persona un puro instrumento del poder y de la violencia, que anulan el valor de la vida humana y de los derechos asociados a ella. Pero si olvidamos eso, olvidamos cuál es el sentido histórico del proyecto europeo. Esa militancia moral tuvo 3 expresiones esenciales. Una expresión en materia de seguridad asociada a la OTAN, una expresión en materia de organización política a favor del Estado de Derecho asentado en el respeto a la persona y a sus derechos fundamentales, que son de carácter prepolítico y que deben ser defendidos frente a cualquier agresión. Y finalmente una expresión económica, a favor de una libertad económica que se pone al servicio de la cohesión social y del interés general a través de un modelo de bienestar inspirado en la subsidiariedad, principio de origen cristiano, y en la idea de que nadie debe ser abandonado a su suerte. Estos principios son en sí mismos valiosos, pero el hecho de que países que acababan de protagonizar un enfrentamiento brutal fueran capaces de reencontrarse alrededor de unos valores compartidos y de una herencia cultural y moral común para poner en marcha un proyecto de paz, libertad y prosperidad debe ser considerado como un acontecimiento histórico, extraordinario y profundamente inspirador. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 es una referencia simultánea al arranque de los pasos de la Unión Europea. Y muchos se olvidan de que en aquella declaración no se ahondó en la defensa del derecho a la vida frente a las prácticas del aborto y de la eutanasia, propio siempre de regímenes totalitarios, porque era en aquel momento tan obvio
la tragedia que había significado el desprecio de la dignidad de la persona, que parecía que no era tan esencial su reiteración. Se puso el acento en aquellas otras cuestiones sociales derivadas de la escasez y del hambre en aquellas fechas. Sin embargo, estos cimientos se han ido debilitando con el paso de los años, y a partir de la caída del muro y de la ilusión de haber alcanzado eso que se denominó el final de la historia, su deterioro ha sido vertiginoso. La Unión Europea y los países que la forman parecen haber olvidado las lecciones de su propia historia y haberse entregado a la adoración de un becerro de oro que no ha traído nada bueno. Se ha producido un desistimiento moral que ha generado una mutación del genuino proyecto europeo, que era cultural, moral y económico, y que ahora parece ser ya no solo económico, sino solo monetario, sin reparar en que las reglas económicas para funcionar han de ser de algún modo reglas morales. Lo que vivimos no es un problema de técnica monetaria, sino un problema de vaciamiento profundo del sentido que debe tener el proyecto europeo y las reglas que lo rigen para ser comprendido, querido y apoyado por la opinión pública. La utilidad, el abuso del mal menor, el pragmatismo, la esclavitud del político a las encuestas de opinión nos alejan, sin duda, de aquel significado moral de la Unión Europea. La cuestión es que se ha pretendido hacer del proyecto europeo algo útil, cuando en realidad lo que tiene que ser es algo bueno, más aún cuando su utilidad ha de medirse por servir a su bondad, nunca al revés. Porque en caso contrario la pregunta que nos asalta de inmediato es esta: ¿útil para qué? Y eso en el fondo es la formulación de un porqué que no se puede responder si no es mediante la afirmación de valores y principios. Si el porqué del proyecto europeo se desvanece porque se desvanecen sus fundamentos morales, entonces lo que se desvanece es su futuro, su sentido final. Los europeos hemos dejado de sentirnos herederos del pasado y responsables del futuro. Hemos decidido vivir al día, sin más. Hemos dejado de desear la continuidad de lo que es nuestro y de trabajar para hacerlo posible. Esta es, en mi opinión, la razón de que desgraciadamente tengamos que hacer el diagnóstico al que me he referido con anterioridad. Estas son las causas profundas. La crisis del proyecto europeo es una crisis de valores, porque el proyecto europeo en su origen es un proyecto concebido alrededor de valores que se están perdiendo. Y el primero de esos valores es la verdad. A lo largo de estos años todos hemos cometido errores, todos nos hemos instalado en una gran mentira. Los gobiernos se instalaron en la mentira de creer que el gasto público podía seguir creciendo sin límite más allá de la sensatez. Los sistemas financieros se instalaron en la mentira de la especulación y el riesgo. Y nosotros nos instalamos en la mentira que es endeudarte por encima siempre de tus posibilidades. Y la consecuencia de todo ello ya lo conocemos. Todos abandonamos la verdad. Abandonamos la verdad en la política y en la economía. En la política estamos viviendo ya la transición de la mentira a la verdad. En la política aún todavía no estamos viviendo esa transición, porque la mentira siempre tiene más recorrido en la política que en la economía. Pero todavía no conocemos las consecuencias de lo que significará esta mentira en la política. Pero lo veremos y no tardará. Y hemos abandonado en ocasiones la verdad en nuestras propias vidas. Y por eso nos está obligando a vivir un doloroso tránsito, un doloroso viaje de regreso desde la mentira hacia la verdad. Y pasemos al futuro. Por todas estas razones, de cara al futuro no debemos creer que nos enfrentamos tan solo a un debate económico o a un debate político sobre el modelo de sociedad que debe surgir de esta crisis. Nos enfrentamos a un auténtico debate cultural, a un debate en el que hay que contraponer el modelo relativista de sociedad y mañana el extremista, a un modelo basado en la fortaleza del sistema de principios y valores que han aportado identidad y fortaleza durante décadas
a las sociedades europeas. Recuperar el proyecto europeo será imposible si no recuperamos la claridad moral que le dio origen, si no recuperamos el porqué que lo inspiró, si no recuperamos los valores y el legado cultural alrededor del cual se fundó y alrededor del cual pueden reencontrarse los Estados europeos. Necesitamos recuperar pronto el norte que hemos perdido. Y para ello el primer requisito es entender que los valores están por encima de las ideologías políticas. Los valores son principios que deben compartir el conjunto de la sociedad, más allá de las ideologías concretas de cada uno. Hay que dar contenido a los valores auténticos frente al retrovismo. El valor de la verdad, el valor del esfuerzo, de la superación, del compromiso, de la lealtad, de la fidelidad, del trabajo bien hecho, deben imponerse a la vacua cultura del todo vale y del mínimo esfuerzo. Debe, por eso, en los tiempos nuevos que vamos a vivir, imprimirse a la política una fuerte dosis de humanismo. La persona debe constituir el foco, el eje, el objetivo de toda acción política. La persona, sus valores, su proyecto vital deben constituir cada vez más la principal preocupación del político, del economista, de los pensadores, de todos aquellos que de una u otra manera conformen y definen el modelo social en el que vivimos. Hay que dotar de fortaleza a los conceptos vertebradores de la sociedad. Y con ello me refiero a valores como la familia, como el matrimonio. Porque la historia nos demuestra que todo modelo social que no ha tenido a la familia como su eje vertebrador ha estado siempre condenado al fracaso. Me refiero a valores como la educación, que es siempre el mejor instrumento para evitar las desigualdades sociales y la mayor fuente de oportunidades para el progreso de una sociedad. Y me refiero al valor de la nación, cuya fortaleza es indispensable a la hora de plantear, cuanto menos, una interlocución eficaz de cara a las relaciones exteriores, ya sea con otros estados y ya sea en el seno de la Unión Europea. España tiene la dimensión mínima para influir en Europa, de la misma manera que la Unión Europea tiene la dimensión mínima para alzar la voz en el mundo. No son tiempos fáciles y precisamente por ello vivimos un momento fundamental, porque de lo que hagamos ahora va a depender de manera absoluta nuestro futuro más inmediato. La Unión Europea, ante el avance de la crisis, necesita redefinirse, al mismo tiempo simplificarse, recuperar sus raíces, devolver el prestigio a una cultura que ha sido y es referente en el mundo y, sobre todo, volver a ilusionar a todos los europeos, aportándoles referencias sociales mediante un proyecto de sentido y consentido. Y a partir de ahí, relanzar todas nuestras acciones con un nuevo espíritu de éxito que sustituya a la actual sensación de decadencia. Termino, por tanto, como comencé. La pregunta que nos convoca hoy aquí es sobre el futuro de la Unión Europea, especialmente sobre los valores de la Unión Europea. Y más exactamente nos convoca la pregunta sobre si la Unión Europea puede ser o no un proyecto de esperanza y, en caso afirmativo, cómo puede serlo. Permítanme, por ello, que le traslade al final de mi intervención 10 breves tests, 10 exigencias para la esperanza, 10 esfuerzos en los que he de decir que modestamente, muy modestamente, estoy comprometido, 10 líneas de acción que sin duda para mí son y serán determinantes para confirmar o desmentir esa esperanza. 1. Es preciso que pronto, cuanto antes mejor, seamos capaces de introducir en la Unión Europea, en el seno de nuestras sociedades, lo que hoy no existe, un debate cultural, antropológico, esto es, sobre el concepto de la persona, que hoy no se produce en el debate partidario. Este objetivo, en modo alguno, es un imposible para una democracia, y de hecho este tipo de debates está mucho más avanzado y mucho más desarrollado en los Estados Unidos de América que en Europa. 2. A partir de este debate,
Es preciso avanzar en los próximos años en la cultura de la vida en Europa, frente a la administración de la cultura de la muerte, a través del aborto y la eutanasia, que hoy preside, por desgracia, nuestra actividad, nuestro cuadro político y legislativo. 3. En estos próximos años tenemos que ser capaces de crear y consolidar líneas de vanguardia y de resistencia frente al relativismo en todas y cada una de las instituciones y naciones europeas, basados en nuestros valores cristianos, sin olvidar, y lo vuelvo a decir, que en poco tiempo tendremos que hacer frente desde esos mismos valores a fenómenos extremistas. 4. Tenemos que saber estar unidos, más próximos que nunca, quienes compartimos estos valores y principios. Cuanto más trascendentes sean los principios que defendemos, necesitamos más unidad, más estrategia y más organización. Pero tenemos que saber sumar, empezando por nosotros. Tenemos que ir más allá del ámbito concreto de nuestra organización o asociación a la que pertenecemos, entre otras razones, para evitar la falsa impresión que un gigante opulento, como es el relativismo, tiene enfrente a un ejército que vulgarmente se dice que parece que es el ejército de Pancho Villa. No hacen falta más organizaciones, ni que se les sustituya, pero más estrategia, más visión compartida, más Estado mayor frente a la defensa de estos valores. 5. Desde la Unión Europea tenemos que saber impulsar un diálogo transatlántico en valores, tanto con los Estados Unidos como con los países hispanoamericanos. 6. Tenemos que encontrar medios para incorporar a los jóvenes para esta tarea de actualización de valores. Hay muchos jóvenes que comparten nuestros valores, tal y como se puso de manifiesto en el pasado mes de agosto en la JMJ en Madrid, pero muchas veces no tienen foros, no saben cómo defender estos valores. 7. Hay que también saber sumar, unir los medios de comunicación que comparten estos valores. Hay que saber favorecer una dinámica de suma, de asociación, incluso de fusión, pero que realmente sean medios de comunicación de masas aquellos que hoy defienden estos valores en Europa. 8. Además de robustecer, de aglutinar, de unir, de cohesionar a quienes compartimos unas convicciones y unas creencias, tenemos siempre que saber buscar y definir puntos de encuentro con aquellos sectores de la sociedad europea que, sin compartir nuestras creencias religiosas, comparten desde el ámbito de la razón nuestra concepción de la persona y de la sociedad. 9. Tenemos que saber, los laicos, mejorar el diálogo con la Iglesia y ellos con nosotros, con la naturalidad necesaria, con la naturalidad propia de quienes sabemos que, aunque en esferas diferentes, plenamente autónomas y diferenciadas, compartimos una misma preocupación por el presente, por el futuro de Europa, y que compartimos un mismo concepto de la persona. Y por último, 10, el test más importante, que tenemos que saberlo hacer cada uno de nosotros, es nuestro cambio de actitud personal. Nos equivocamos cuando afrontamos la crisis, cuando miramos exclusivamente a los economistas, al Banco Central Europeo, a las instituciones políticas. Hay que saber vivir de otra forma y de otra manera. Y es preciso un cambio de actitudes de carácter personal. Y esa es la clave para afrontar no solo la crisis, sino los tiempos nuevos que vamos a vivir. Y solo desde un profundo cambio de actitud personal podremos afrontar los nuevos tiempos que vamos a vivir. Y ese test debe empezar haciéndose uno mismo, no pensando cómo cambian los demás, sino cómo cambiamos cada uno de nosotros en la pequeña parcela de responsabilidad que tenemos. En definitiva, mi respuesta es que sí hay razones para la esperanza. La Unión Europea puede y debe ser un proyecto de esperanza. Lo fue
y lo tiene que volver a serlo. Si lo fue en la tragedia, ¿por qué no lo va a ser ahora? Y para ello lo que tiene que es recuperar su propia entidad moral, sus valores, sus principios. Debe ser consciente de su propia decadencia, sin vergüenza, sin miedo, porque es lógico. Porque 70 años desde que ha arrancado, lógicamente tiene su propia decadencia. Y tiene que ser y entender que esas causas de esa decadencia no son solo económicas. La decadencia económica es la consecuencia de una decadencia cultural a la que hay que poner o tratar de poner fin. Es a lo que hay que dar la vuelta. Y para eso hay que ser capaces de abrir este debate en la sociedad en la que vivimos. Por ello se necesita siempre lo que hoy no tenemos en Europa, un liderazgo a la altura del que hizo posible la fundación del proyecto europeo en los años 50 del pasado siglo. El liderazgo siempre nace en las tragedias, lamentablemente no nace en la crisis, pero tenemos que ser capaces, entre todos también, de favorecer ese liderazgo por ese cambio de actitud personal. Un liderazgo que se asiente en nuestro propio cambio de actitud personal, en convicciones sólidas, que se sienta legítimo y orgulloso heredero de una tradición cultural incomparable, que camino a hombros de gigantes, de los gigantes de la cultura europea, y que no pretenda comenzar de cero a cada paso, que tome sobre sí la tarea de hacer no solo una sociedad guiada por el sentido de lo útil, sino guiada por el sentido de lo bueno, que es la única guía segura para cualquier sociedad. Por ahí pasan el futuro y la esperanza de Europa y de la Unión Europea. Y ese es el único fundamento real para perseverar en el loable propósito de lograr una unión cada vez más estrecha entre las diferentes naciones europeas. Muchas gracias. Querido Jaime, largo viaje de venida, largo viaje de vuelta, pero por lo menos para nosotros ha valido la pena. No sé si para ti nuestra compañía también, creo que sí. Un público expectante, atento y bien dispuesto a poner en práctica lo que nos has ido enseñando. Don Jaime tiene que volver otra vez a su punto de origen. Le agradezco muchísimo, le reitero nuestro agradecimiento en nombre de ustedes, de la Junta de las Semanas Sociales, este esfuerzo. Y muchísimas gracias, Jaime. Hasta pronto.